Hola, soy Emanuel Flores y bienvenidos a este tu espacio no ordinario. Atención, si te sientes identificado con alguno de estos temas, favor de acudir con un especialista para mayor atención médica. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentre muy bien el día de hoy. Justamente este tema pensé que iba a ser un tema un poco más sencillo de digerir, un poco más sencillo de dialogar, pero honestamente sí necesitamos la crudeza que tiene este tema para poder llegar a un punto bueno, ¿no? Una base sólida y hacerle su enfoque realmente lo que es, ¿no? Actualmente en el mundo hay dos tendencias muy opuestas que están en la mente de las personas, ¿no? El top of mind de las personas. Que ya sea una referente a lo que vendría siendo la vivencia de una y de marca personal, ¿no? Una identidad basada en el éxito y que realmente pues puedas sobrellevarla al máximo. Y la otra es referente a las problemáticas actuales con la sociedad, bueno, no con la sociedad, con la ansiedad, depresión y sensación de vacío, ¿no? Crónico. Y obviamente yo lo catalogo mucho eso como la guerra eterna del contra el yo. Porque el contra el yo dirán ustedes, porque muchas veces tienen que ver con cosas de egos y otras cosas por cumplir una imagen. Sé que el ego y la imagen pueden ser cosas muy similares, pero al final del día pueden ser completamente opuestas. Es decir, en veces para cumplir una imagen dejas de lado tu sentir y metas, y cuando estas metas y tu sentir, tus sentimientos quieren reclamar su lugar, pueden destruir pues esa imagen que has tratado de llegar a cumplir. Es el ego, y en este caso como esa barrera, la quieres ver, actúa como si estés buscando una sombra, ¿no? Y en vez de hacer un lugar donde puedas tener una sombra, construyes una pared muy, muy alta para tener una sombra muy, muy grande, ¿no? Pero esa pared no cuenta con una estructura que pueda mantenerla en pie, solamente es una pared que está así apilada hacia arriba. Entonces, por lo que un fuerte viento te la puede tirar y te puede deshacer esa imagen que tú has construido. Eso lo veo mucho con la gente que tratan de llamarse coaches de vida, nomás por tomar simples cursos. No lo voy a negar, yo también tomé un curso de coach de vida, pero es muy diferente porque hay gente que sí cuentan con las herramientas y otra gente que no. Hay personas que tratan de simplemente vender basura a las demás y no se trata de eso. O sea, al final del día es buscar un balance, y aparte, por algo existen especialistas en las áreas de psicología, todo lo que viene siendo psiquiatras y demás, para cuando se tratan de problemas mayores, realmente darte una solución buena. Ahora, este tema puede sonar así como que medio extraño de dónde salió, dónde nace, pero voy a darles un poco de contexto personal. Hay un artista que es casi como rapero poeta, pero pues ustedes si escucharon mis capítulos anteriores saben que el rap significa ritmo y poesía, que se llama Rafael Lechowski. Rafael Lechowski generó 3 álbums, ahorita sí, hasta el momento tengo entendido que son 3 álbums, que abarcan diferentes dinámicas. Por ejemplo, una habla de una situación más egocéntrica, otra habla de una cuestión de necesidad de una relación, pues te lo puedo resumir como una cuestión tóxica. Y la última es como el canto a la vida, de cómo entendió que hay más cosas que tienen un mayor valor que simplemente la cuestión del uno solo. O sea, lo que lleva más allá con la gente, la trascendencia, lo eterno, lo que es la verdadera interacción humana, el cómo, a pesar de no ser, porque si no me equivoco, es migrante, inmigrante, cómo él afecta, o sea, todo el tema se ve afectado y cómo lo ve de una manera distinta al que lo que es de él, el cómo disfrutar su día a día con su familia, estar agradecido, porque pues la verdad al final del día ya no tatúa en la piel, en la piel de la serpiente, que al final del día la piel de la serpiente pues se termina cambiando.
y justamente eso trata de su canción, o sea, acerca de ese tema. Pero dije, no, necesito darle una cuestión más que filosófica, una cuestión teórica, porque la verdad, sí está muy padre, sí suena muy bonito, pero sí hay una experiencia y hay una documentación bastante increíble que habla acerca de cómo varias corrientes del mundo oriental conectan con lo clínico del mundo occidental. Es decir, hay un doctor que se llama Mark Einstein. El trabajo de Mark Einstein está en la psicodinámica occidental, o sea, que incluye a Freud, a Winnicott y el psicoanálisis relacional. Y también combina la filosofía budista oriental, ya que se ha dedicado mucho a juntar esas tradiciones y aparte dar pues realmente un verdadero marco de conceptos budistas a un lenguaje clínico más entendible, ¿no? Y quieran o no, es increíble porque tiene sentido sus formas de ver lo que vendrá siendo los conceptos del mundo oriental. Vamos a empezar con algo muy importante, el ego como ilusión defensiva, ¿no? Epstein dice que el sufrimiento humano surge desde la creencia errónea y obstinada a la solidez inherente y la existencia independiente del ego. Sé que esto lo estoy leyendo, pero tiene un porqué, ¿no? O sea, obviamente nosotros acá del lado del occidente, se tiene la creencia que si tienes un fuerte ego, que eres agresivo y demás, suele ser una persona fuerte. Pero realmente él busca que sea lo opuesto, ya que generas una liberación espiritual, si lo quieres ver así, una liberación emocional. Y eso se traduce justamente a la doctrina del no-yo o el anatta, que es una doctrina budista que no somos entidades sólidas, sino procesos de fluidos y dinámicos, o sea, de pensamientos, sensaciones y emociones, que justamente estas buscan más adaptarse a su alrededor, mucho al concepto que dijo Bruce Lee de que sé como el agua, para que no te enfrasques nada más en que eres un cuadrado y vas a vivir como un cuadrado. Aparte de eso, toca dos conceptos muy pues extensos que los voy a resumir como la vacuidad, que es la comprensión profunda de que nada tiene una existencia intrínseca o autónoma, o sea que puedes tener una conexión vital, una ligereza y una libertad, pues ya eres capaz de ver que tú puedes hacer el cambio. Y el nihilismo, que es la creencia depresiva y cínica de que la vida carece de sentido y que nada es deseable, ¿no? Muchas veces se confunden esos dos emociones, estas dos dinámicas, pero realmente hay que entender que estas se basan muchos en las estructuras psíquicas, que miren, hay dos muy importantes, la estructura límite y la estructura narcisista. La estructura límite se define por la inestabilidad emocional, las relaciones caóticas, pues tú no tener un problema con tu identidad, o sea, no tener una identidad constante y un profundo sentimiento del abandono, ¿no? Obviamente buscando tú cómo sanar esas carencias, ¿no? Y luego está la estructura del narcisismo, que creo que eso que está muy claro aquí con nosotros en la actualidad, que se caracteriza por una persona que cree en la grandiosidad de él, que le falta la empatía y necesita una constante admiración de los demás, que pues realmente esconde detrás una vulnerabilidad, o sea, la persona que es arrogante usualmente fantasía con su éxito cuando realmente es inexistente. Sé que estoy tocando muchos conceptos, pero ahí les voy a decir el porqué después de estos dos últimos conceptos más. La trascendencia como transparencia, ¿no? La meta no es el ataque frontal y violento al ego, sino es muchas veces considerado como una trampa conceptual y hasta peligrosa, ya que es es necesario tener un ego que en el psique, ¿no? Que funcione para que naveguemos en nuestra realidad, ya que necesitamos que este ego sea transparente, o sea, no matarlo, sino serlo transparente, ya que muchas veces llegamos a exagerar nuestra realidad, ¿no? Piensas que eres realmente real y lo llegas a sobreexagerar. Y por último, lo que vendrá siendo el narcisismo y el bypassing, passing espiritual,
que justamente el narcisismo lo reformula Einstein como una resistencia fundamental a la impermanencia. Y aparte, ¿cómo se llama? El bypassing espiritual habla acerca de la trascendencia para evitar pues heridas emocionales no resueltas y se construye un ego, ¿no? Que se cree superior. Entonces, la práctica del contra yo debe de buscar una relación más auténtica en esto. Ahora, ya teniendo en mente todo este marco teórico, o sea, lo que me quiero enfocar es directamente cómo diseccionar ese ego y ver qué imagen estamos generando nosotros de él. Si algo he aprendido es de que hemos aprendido y seguimos aprendiendo, dijo Govindan en el libro de Siddhartha. Esa parte se me hace increíble y justamente esto se viene complementado con todo lo que vendría siendo el marco teórico que tiene Mark Einstein, enfocado en la fluidez que tengamos nosotros con nuestra identidad, con nuestros ideales, porque al final del día los tiempos son cambiantes y hay que adaptarnos. Y muchas veces tenemos egos muy fuertes que tanto generamos o por ilusión propia de ser, sábelo todos, o en este caso, el pues querer, ¿cómo se llama? Una ideología, el decir que estoy cambiando y tú no lo estás cambiando. Voy a tocar 4 conceptos, 4 ejemplos que se basan en base a la música. O sea, literalmente voy a agarrar 4 canciones para que podamos ver esto un poquito más y podamos digerirlo más, porque sé que está complicado, honestamente está complicado, pero va a valer la pena, porque esto es más común de lo que parece y es algo con la que mucha gente se siente identificada. Voy a empezar primero con lo que viene siendo la canción de Sorry Not Sorry de Tyler, the Creator, ¿no? Que literalmente el video y la letra habla acerca de cómo es una lucha interna entre tú contra todos tus alter egos. En este caso, Tyler lo hace con todos los alter egos de sus discos pasados. Y como llega literalmente a matarlos, o sea, a masacrarlos literalmente. Ahí en el video se ve cómo desaparecen uno por uno y empieza a hacer todo el movimiento, ¿no? Justamente, si lo ponemos con un poco más de, pues, ¿cómo se llama? De teoría, pues está fragmentado, ¿no? La idea de una ilusión fragmentada de tu persona que busca redimirse a sí misma. Y justamente es donde entra el ego heroico, ¿no? Y el super yo violento, ¿no? Tú confrontas y eliminas a todos tus alter egos y dices que ya quedó en el pasado. No, yo ya resolví, ¿no? Me intenté purificar eliminando cada parte mía y hasta lo más penoso lo eliminé. Ya no me identifico con eso. Y justamente muchas veces este tipo de actos son pues realmente el ego disfrazado para poder dominar de otra manera. Porque recuerden que el ego puede tener varias facetas, puede tener diferentes personalidades y se puede hacer un falso yo, ¿no? Donde pues realmente un mecanismo de defensa, se hace un mecanismo de defensa para poder sentirse bien consigo mismo. Para serles honestos, volvemos a lo mismo. La fluidez en este tipo de dinámicas, hay que estar conscientes que hay partes de ti o hay momentos en tu vida que tal vez no te sientes orgulloso de ellos, pero son parte de tu vida, de tus enseñanzas, de tu crecimiento, de tu dinámica para llegar a ser una mejor o peor persona como hayas decidido, ¿no? Pero realmente esas partes serán siempre parte de ti. Y aunque tú digas que las eliminaste, es que ya no soy la misma persona de antes, pues déjame decirte que van a dejar rasgos, o sea, al final del día se quedan marcadas estas dinámicas. Y justamente, por eso comenta mucho Einstein que esto es una trampa, ya que simplemente cambias de una celda a otra, o sea, debes de salir de ella y decir, ok, sí, estaba atrapado en una dinámica narcisista, estaba atrapado en una dinámica donde yo me quería el sabelotodo de todo, y no te das cuenta que realmente estás siendo nomás movido de una celda a otra, o sea, te estás moviendo de una cajita en otra cajita para no darte cuenta que tienes que esparcirte, salir de las cajas y ver qué está más allá de eso. Entonces, este video obviamente sé que marca mucho porque las letras habla acerca mucho de las facetas de Tyler,
ya que previamente se le tenía conocido como una persona sumamente agresiva, o sea, literalmente provocaba el odio, el enojo antes, y cómo se ve esa evolución de esa persona a una cuestión un poco más tranquila, ya no enfocarse tanto en el odio, en el enojo, sino en cómo hablar de sus temas personales, cómo sanar esas partes y cómo va evolucionando. Entonces, eso es lo interesante de esta canción, que siempre podemos identificar nosotros en varias ocasiones cómo nos podemos sentir y cómo podemos llegar a accionar. Usualmente me ha tocado caso, no voy a decir nombres por obvias razones, por respeto a las personas que amo, pero hay gente que suele argumentar que ya cambió, que la faceta de tal persona ya está en el pasado y demás, pero las marcas quedan. Y ese tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes. Es como cuando tienes un huevo, ¿no? Imagínate, tus relaciones en general es como un huevo, ¿no? Que llevas cargando en la mano. Y tú te puedes enojar. Puedes llegar a apretar el huevo, puedes llegar a lanzarlo, puedes dejarlo tirado. No sé, tú puedes hacer lo que quieras con ese huevo cuando estés en ese enojo. Pero lo que le suceda al huevo se va a quedar ahí. O sea, no es como que, sí, voy a hacer que se recupere la cáscara del huevo y no salga más la yema, ni nada de las claras. No, o sea, literalmente esos rasgos se quedan. Y eso es más común de lo que parece. Entonces, por eso les comento, este tipo de dinámicas me gusta mucho contextualizarlas, ponerles un poco más enfoque para que vayamos viendo, ¿no? Entonces, la primera parte hablamos acerca de cómo matas a tus egos o a tus yos alternativos para sentirte bien y sentirte como el héroe cuando realmente tienes que aceptar que fueron parte de ti y ahora qué te toca a ti para cambiar, para ser mejor o peor. Tú escoges, ¿no? Eso ya no es mi decisión, eso es tu decisión. Segunda parte. Una de mis bandas favoritas en su momento generó una canción que cuando yo estaba más pequeño no le entendía mucho. Honestamente todavía no entendía bien el inglés en ese entonces. Pero ahora que lo comprendo y ya le doy su profundidad, hay una canción que se llama Sleep Forever, que de Portugal de Man, que justamente representa el deseo de abandonar por completo todo con una renuncia radical de que pues vas la pulsión, o sea, busca la muerte en este caso o simplemente ya no querer luchar por nada. Justamente en el coro empieza con lo que vendrá siendo I just want to sleep forever, never see tomorrow, ¿no? Esa situación, en otras palabras, quiere dormir para siempre y nunca ver el mañana, ya que pues la persona, en este caso, está pues con un agotamiento existencial. Obviamente dice varios puntos acerca de cómo se conflictúa con terceras personas y que estas terceras personas literalmente, pues yo no voy a defender las cosas como tú lo haces, no necesito las cosas como tú lo haces y tampoco voy a defenderme a mí, o sea, quiero simplemente dormir para siempre, ya no quiero luchar. Y muchas veces ese tipo de dinámicas justamente busca el rechazo de la responsabilidad de tus propios actos o en este caso el cómo buscar el sueño eterno, ¿no? Pero realmente está muy difícil porque aquí debes de tener un ego muy grande, a veces es la carencia de la fuerza del ego. Sé que va a sonar bien extraño, pero aquí como lo maneja Einstein es que es como una falla en la integración psíquica, o sea, el sujeto carece de la fuerza de ego para tolerar el sufrimiento, ¿no? Y pues todo está muy relacionado con su existencia que está condicionada y por eso existe con la fantasía de una existencia donde él ya no esté presente para no sufrir estos problemas. Punto clave y muy importante, no significa que una persona que se encuentra en cuestión depresiva tenga una carencia de ego. O sea, no en ese sentido, pero sí es clave muchas veces para adoptar ciertas responsabilidades. Por eso hice el disclaimer desde un principio. Son cosas que si llegas a sentirte identificado y demás y quieres mejorar, te recomiendo que asistas con un profesional para que te den seguimiento. Porque este tipo de acciones son pues depresivas y hasta cierto punto alarmantes porque no buscas darle enfrentamiento.
Y sé que a veces pueden existir malos momentos y te pueden llevar a un punto donde digas, pues a veces la mejor solución es que no esté presente, pero realmente todo pasa. O sea, al final del día todo tiene que pasar, todo tiene que fluir. Y por eso hay que hacer mucho hincapié en que ese tipo de dinámicas siempre hay que estar conscientes de que a cualquiera le puede pasar, ¿eh? A cualquiera le puede pasar. Más cuando estás en un tema de depresión. Este tema yo lo toqué un poco más a fondo cuando en el 2017, más o menos 2018, yo pues fui operado de la rodilla y en ese tiempo pues cuando no sales, cuando no puedes salir, no tienes que depender de los tiempos de los demás y casi siempre estás encerrado en tu casa, te pones a pensar muchas cosas. Y en mi caso pues yo no podía ni siquiera hacer ejercicio, no podía ir con mis amigos fácilmente porque estaba en recuperación y demás. Y se cruzó justamente con lo que vendrá siendo investigación científica, que era una materia que tenía en mi prepa, donde pues tú investigabas algo y dabas con argumentos científicos para poder hacer una investigación correcta y conforme a lo que vendrá siendo los fundamentos de la ciencia. Y en esa investigación decidí yo investigar por lo de mi hermano, o sea, lo que vendrá siendo el cáncer de mi hermano, qué tan real eran las chances de posibilidad de sobrevivencia o realmente no existían algunas y que era no en ese momento me sentí muy vulnerable y ese tipo de canciones realmente lo que hacían era hacerme llorar. Simplemente decía, no, pues que no me quiero enfrentar más de esto. De nuevo, mira, estoy cojo, estoy con esta situación. Pero recuerdo mucho la idealización que tuve con lo de mi hermano. Mi hermano, pues al fallecer por cáncer. Y ver cómo buscaba él, en este caso, el seguir vivo. Pues tuve que hacer una proyección de justamente de esa ideología que tenía mi hermano, una idealización del seguir luchando. Y fíjense que eso es algo muy interesante, porque va relacionado con el tercer punto que tenemos. Primeramente, antes de hacer el seguimiento, quiero que sean conscientes que si llegan a sentir esta dinámica, hago hincapié, favor de ir a atenderse con un profesional, porque realmente no, o sea, todo pasa, o sea, la verdad todo pasa, todo puede salir adelante. Recuerda que tu red de apoyo es parte fundamental de eso y aparte que pues hay veces que necesita la ayuda profesional y no está mal pedir ayuda, al contrario, es de valientes. Entonces, les agradecería mucho que si en dado caso ustedes tengan un tema de ese estilo, vayan y se atiendan. Ahora, justamente como mencionaba anteriormente, la proyección que yo tenía, la pues, idealización de esa idea de seguir adelante por como vi a mi hermano luchando, haciendo sus esfuerzos para seguir viviendo cada momento a pesar de que él tenía los días contados, va muy relacionado con lo que haciendo con el Code of Personality de Living Colors o en este caso el culto de la personalidad, ¿no? Fíjense que este es un análisis psicopolítico, sociopolítico, como lo quieras ver, donde refleja la dinámica de una sociedad de una manera psicológica y a nivel macro, ¿no? Ya que pues los peligros de la idealización y la proyección hacia ciertas ideas que se tengan hacia un grupo o movimiento o hasta una persona, ¿no? Esta sí voy a tocar ciertos puntos y parámetros para que la gente me entienda un poquito más allá en este caso. Yo anteriormente comenté que la idealización que tuve acerca de los valores o en este caso las metas que tenía mi hermano de la vivencia de que hay que disfrutar la vida porque no sabemos cuánto tiempo nos queda, me ayudó mucho a seguir adelante y poder generar la imagen que tengo hoy, ¿no? O sea, pues se podría decir como el ego que tengo ahorita referente a que pues hay que aprender, hay que estar abiertos a todo. Recuerda que los momentos con tus familias son preciosos. En ese caso me fue para bien, ¿no? Pero esto es peligroso, ya que hay que entender mucho que hay personas que suelen proyectarse ante un líder carismático que realmente puede ser bueno, puede ser malo y los ven como si fuera una pantalla, ¿no? Sobre la cual manifiestan su propio yo ideal, ¿no? Y todas las cosas que se sienten insatisfechos, ¿no?
voy a sonar bien gracioso, pero la gente que conoce a José Madero tiene muy arraigada esta dinámica. No significa que sea mala, pero hay cosas que hay que ser muy congruentes. Hay personas que sobre idealizan a José Madero, pues al final ya es una persona, sea lo que sea, es una persona, y tratan de vivir su vida como si fueran José Madero. Sí, es gracioso, pero pues es la forma como ellos suelen identificarse y cómo salir adelante, ¿no? Y aparte, este tipo de dinámicas suelen ser como una reparación narcisista, ¿no? El culto de la personalidad es un intento colectivo para reparar el narcisismo herido a través de una sumisión masoquista a una figura externa idealizada, ¿no? En pocas palabras, el cómo una persona sobreidealiza las acciones de un atleta, de un músico, partidos políticos, no voy a entrar mucho a ese punto, pero saben a qué me refiero, y cómo al sentirse incompleto buscan fusionarse con algo más grande que la vida de ellos para que puedan poseer ese poder que les falta, ese ego que le falta. Y justamente es como lo contrario a la liberación que uno debe tener de su ego, ¿no? Este, pues justamente el deseo infantil, si lo quieres ver, o en este caso, lo usualmente del ego es pues ser omnipotente, ser el más fuerte, y la neta pues busca mejor generar una renuncia a la responsabilidad individual y a tu propio juicio para conectarte con lo que vendrá siendo una idea pues colectiva. Justamente esta canción, wow, o sea, cuando lo escuché dije, está increíble, está interesante, pero en realidad si te pones a ver es más común de lo que parece. Hay gente que cuando atacan a ciertas personalidades que ellos creen que son lo mejor, es como si lo estuvieras atacando a él. O sea, en verdad. Y eso es como el fanatismo, cuando llega a pasar de ser un fan a fanatismo exagerado, llega a ser pues conflictivo. Por eso les digo, este tipo de herramientas que les estoy ofreciendo, que les estoy compartiendo, son meramente pues propias de una investigación que he realizado, de cómo he visto cómo se relacionan estas cosas y cómo te puedes tú defender ante estas circunstancias. Lo más gracioso de esta canción es que literalmente concluye con una línea muy buena que solo tú me puedes liberar. Justamente tú eres la persona que puedes liberarte de esto y pues ya no seguir lo que viene siendo pues el movimiento colectivo, ¿no? Que tengas tú ante esto. Entonces, si te llegas a sentir identificado con este tipo de dinámicas, hay que tener cuidado porque hay dinámicas muy buenas, o sea, no lo voy a negar. Hay gente, yo en lo personal, sobreidealicé y me proyecté mucho en los valores que tenía mi hermano en aquel entonces cuando estaba muy débil para poder seguir adelante. Y eso también lo veo muy reflejado en cómo sobreviví el duelo, que fue de las mejores formas que pude hacerlo. Porque realmente pues, me ayuda a ver la vida ahorita con unos ojos muy diferentes a los que hubiera visto antes. Así que, por eso les digo, hay que tener cuidado en este tipo de dinámicas porque a veces la gente se trata de proyectar en cosas que realmente debes de ayudarles, les afecta. Y por último, el cuarto punto, en este caso, la cuarta canción que me encantaría tocar y la voy a explicar un poco más, es acerca de la canción de Ego, literalmente, de Sabino, que justamente habla acerca como el ego es el enemigo, ¿no? Lo personaliza literalmente su canción, ya que es una persona, o en este caso, un ser parásito y aparte que te hace mal, ¿no? Justamente Sabino en esta canción describe el ego como veneno, ¿no? Alguien que literalmente como un simbiote, ¿no? Como lo dicen el Venom, ¿no? Justamente Einstein critica mucho la postura de guerra civil interna, o sea, en pocas palabras, algo referente como lo que vimos con Tyler, pero en este caso es como un super yo o un ego espiritual que se cree mejor que el otro, que está buscando el rol de policía, y el otro ego que tienes es como el antiego, o sea, lo que está en contra del otro ego. En pocas palabras es como yo bueno y yo malo, y el yo bueno está luchando contra tu yo malo para poder subsanar esas áreas y sentirse bien.
Por eso, suele suceder mucho que la gente, cuando tienen ese tipo de conflictos, llegan a ser muy paranoicos, ya que siente que es como una agresión proyectada, ¿no? Sus inseguridades son la sombra de cómo se ve él a veces internamente y cómo lo proyecta afuera, pues haciendo que el mundo sea parezca hostil y lleno de engaños. O sea, es increíble cómo a veces hay gente que suele creer que todos los de a su alrededor le quieren hacer daño, cuando realmente son cosas que no has sanado internamente, ¿no? Y justamente es una dualidad lo que maneja aquí esta canción. Vuelvo a reiterar, el yo bueno versus el yo malo, que justamente es una fricción que te genera un agotamiento, o sea, te vas a terminar acabando, o sea, te vas a acabar. Y justamente Einstein, de manera clínica, no dice, ok, el ego lo tienes que dominar, lo tienes que tener así como perrito y ya no te va a hacer nada. No, tienes que aceptarlo y observarlo, ¿no? Con atención plena, ya que es necesario ver los impulsos que tiene tu ego sin juzgarlos ni actuar sobre ellos, ¿no? Simplemente no reaccionar, sino para que tú comprendas cómo funciona tu ser y cómo esto te puede hacer transparente y funcional. O sea, que no tengas que realmente sobreidealizar esa imagen que se genera con el ego. Bueno, ya tocamos 4 puntos muy importantes aparte de la teoría, ¿no? Primero, el cómo no querer matar tu pasado y aceptarlo. El cómo en veces deseas no responsabilizarte de tus actos y creer que todo se puede solucionar simplemente desapareciendo cuando realmente no. El tercero es la proyección ante algún movimiento, persona, figura, lo que tú quieras verlo, para poder subsistir. Y la cuarta, la generación de una guerra civil tuya donde dices que ya estoy batallando contra mis propios demonios, cuando realmente ese ego malo, si lo quieres ver así, que no sean demonios, está ahí presente y va a estar presente. ¿Por qué toco este tema y se los digo abiertamente? Hay problemáticas que suceden muy usualmente en las relaciones humanas. Con relaciones humanas me refiero a amistades, familias, parejas, donde la gente cree que todo lo que dice es que tienen razón. Se los digo abiertamente, yo sé que antes era una persona muy cuadrada, una persona a la cual si es rojo, rojo, si es azul, azul, y si yo lo veía amarillo, aunque fuera rojo, yo lo veía amarillo. Ya anteriormente ese tipo de idealizaciones que tenía me generaron mucho conflicto. Me generaron mucho conflicto, el cual, pues afortunadamente con este punto de quiebre que tuve, con lo del fallecimiento de mi hermano y todo eso, me ayudó mucho a cómo ir deslindándome de esas situaciones y adoptar una mentalidad más de fluir que simplemente agregarse y que, bueno, juntarse en un solo lugar y quedarse ahí o simplemente no salir de la caja. Por eso yo les invito que cuando ustedes tengan que hacer este tipo de ejercicios, si realmente requieren ir con un especialista, háganlo, háganlo. Eso lo de la introspección no es algo fácil, no es algo que si no sabes dominarlo, hazlo con un especialista para que te dé la guía necesaria y que puedas tú identificar cuáles son las circunstancias que tienes que sobrellevar. Conozco gente que literalmente por justamente sobre idealizar y proyectarse en una ideología, así como lo del temach o de éxitos pasajeros, ¿no? Que ahorita hay muchos coaches de vida que te enseñan cómo vivirla, cómo actuar ante ella, a pesar de que realmente también ellos tienen carencias y que no más lo hagan por la sobrevivencia económica, porque genera mucho dinero esa dinámica. Llega a afectar a personas que realmente creen que eso es lo correcto cuando realmente no han dado la opción a ellos mismos de buscar su propia personalidad, el conocerse y evitar a toda costa justamente encontrar ese balance en tu ser. Así que este tema sí estuvo un poco más interesante en la cuestión de teoría, pero en lo personal sí me gusta que lo haya hecho de esta manera
porque es necesario tenerlo presente. Las cosas como el ego, como tu personalidad, es algo exagerado, que al final del día terminará cansándote y que te va a llevar por un camino el cual no te vas a sentir pues a gusto. Conozco gente que literalmente dicen, ay no, es que yo requiero más, necesito más atención, yo estoy, pues de mucho valor, ¿no? Que gente que dice que es en esa dinámica, cuando confunden el valor emocional, el amor de, el valor del amor justamente, y lo confunden con cuestiones materiales, que es muy común que veo que gente suele priorizar la cuestión material antes que las conexiones profundas y ese tipo de situaciones, generando conflictos, relaciones tóxicas, infidelidades, problemas familiares, te podría decir un sinfín de pues sí, de razones. Pero eso es lo bonito. En este espacio estamos para aprender, no para juzgar. Si una persona quiere cambiar, puede cambiarlo, pero tienes también que aceptar tu pasado, tomar responsabilidad de ello y cómo buscar la forma de ir subsanando esas partes. Tal vez te tengas que apoyar en una proyección de algo, pero apóyate en una proyección buena, una proyección que te haga un bien. Pero también ve trabajando en tu ser para que te puedas ir preparando para tener tu propio ser, tu propia idealización, tu propio ego. Y recuerden que el ego no es malo, simplemente hay que conocerlo, aceptarlo y saber cómo actuar sobre ello. Porque obviamente todos somos un mundo diferente. Entonces, sin más que decir, espero que les haya gustado este capítulo. Sé que está un poco más teórico que los otros anteriores, que la verdad sí entiendo que están un poquito más de dinámica, pero esto sí es necesario que lo comprendamos porque va a ser sustento para muchos temas a futuro. Muchos, muchos, muchos temas. Así que, nada, que tengan un bonito día si lo están escuchando en el día, bonita noche si lo están escuchando en la noche. Y nos vemos a la próxima. Saludos.